Este video es patrocinado por Mirkin Ortega, aunque en particular debo explicar cierto contexto. Si recuerdan el preguntas y respuestas que subí hace rato, recordarán esta pregunta, la cual por flojera de responderla varias veces en directo me limité a decir que si querían argumentos específicos del por qué Kratos no tenía el nivel fijo o adjudicado, podrían ir directamente al blog y post que ven en pantalla. A final de cuentas recopila varios argumentos que igual ya había dicho varias veces, además de que fuera del top que subí hace años, no he estado interesado en hablar del personaje en sí. Sin embargo, la donación del usuario en pantalla cambia la cosa, así que en pos de tener el tema en video, y tener al personaje lo más catalogado posible, es que tenemos el tema del día de hoy. Por evidentes razones, este video es una adaptación de los posts hechos por el blog del metaverso. Si se preguntan por qué estoy adaptando un post en lugar de dar argumentos propios desde cero, básicamente es porque, como dije, en inicio me da flojera hablar de Kratos y de todos los wankeos que le dan, ya que por la duración imaginarán que no son pocos precisamente. Los posts están exageradamente completos al grado de que en lo personal, no podría aportar puntos que no estén ahí escritos, y de súmenle el que recopilar todo ello es mucho más rápido si saco el material de ahí mismo, pero igual para que no se sienta que esto es un robo de contenido o algo así, para la realización de este video le he pedido la autorización al dueño del post para adaptar todo lo que él recapitulo en formato video, además de compartir la donación por la mitad por permitirme usar sus argumentos. Dicho eso, hoy en día es muy común que en la comunidad de Versus se le quiera atribuir el nivel multiversal a básicamente cualquier cosa, da igual el personaje. Si gana cierta fama, tengan por seguro que no faltará alguien quien le quiera adjudicar un nivel multiversal por cualquier motivo, mención de dimensiones hacia la obra, alguna interpretación de hacks, o no saber identificar infinitos. Sin embargo, si quisiéramos atribuirle este wankeo a personajes en específico, sin ninguna duda el medio ganador serían los videojuegos, y es que sabrán que no miento al decir que hoy en día a casi cualquier personaje de videojuegos que tenga un mínimo de popularidad o fama se le adjudica sí o sí un nivel multiversal por cualquier medio, sin importar que hasta se tengan que inventar o mezclar hazañas. Sin embargo, los pioneros de esta tendencia serían Kratos y Dante. Del segundo no vamos a hablar porque nadie lo ha pedido, pero si les interesa, el mismo blog del metaverso también tiene un post desmintiendo a Dante, pueden ir a verlo si gustan. De mientras nos enfocaremos en Kratos. Todo esto básicamente se remonta hasta el año 2011, cuando Screw Attack, ahora llamado Dead Barrels, puso a combatir en su sección insignia al protagonista de este video con Spawn, dando a este último como ganador, pero como él mismo no era tan conocido, ni se acercaba a la fanbase que Kratos tenía y tiene, era de esperarse que mucha de la fanaticada del dios de la guerra no se quedara conforme, y tal cual como pasó con el versus de Goku y Superman, empezó una oleada de investigación que se sustentaba en hacer que su personaje favorito sea más poderoso, sin importar que se tenga que mentir en el camino. Y ya para ir cerrando esta introducción eterna, solo quiero aclarar que los puntos que se tomaran en cuenta deben ser oficiales. No vale la pena explicar el por qué una conversación privada y posiblemente editada jamás tendrá el mismo valor que una hazaña en pantalla, ni tampoco se tomaran en cuenta antifix para desmeritar hazañas. Sería caer en los argumentos que afirman que, por ejemplo, los personajes de Dragon Ball no son planetarios porque no destruyen planetas en sus combates y demás sinsentidos. Dicho eso, comencemos. Kratos derrotó a Cronos, y Cronos fue el responsable de vencer a Urano, quien creó el universo. Miren, la cosa en las adaptaciones en el medio ficticio no pueden ser híbridos a menos que la obra lo deje en claro, es decir, una obra en ficción puede ser o medianamente adaptada con ligeros cambios menores, o totalmente cambiada a favor de tener un mundo como el nuestro. En el caso de God of War hablamos del primer escenario, al ser una obra que se basa en la cosmología de la mitología griega, la cual es representada como un mundo plano en forma de disco, básicamente el sueño de todo terraplanista. En medio tendríamos lo que sería la Tierra, debajo el inframundo no teniendo un tamaño tan diferente, y encima un cielo que tampoco es muy grande que digamos.
A lo que voy es que Urano y otros titanes primordiales no crearon nada cercano a un cosmos o algo por el estilo, incluso la creación de la Tierra es más una adjudicación a que crearon varios de los elementos del planisferio en el que peleaban, que sería la Tierra de este mundo, o sea que crearon el equivalente a algunas zonas terrestres y el océano en una superficie que ya estaba ahí, y les recuerdo que el tan aclamado Urano tiene el mismo tamaño que los otros primordiales, y si los otros dos caben perfectamente en un mundo no más grande que la superficie terrestre de nuestro mundo, ya me dirán en qué momento se dice que este personaje es la excepción a la regla para medirlo de un universo entero, y está de sobra decir que estas supuestas estrellas caben en una deidad cuyo tamaño ya fue descrito, denotando que ni de chiste tienen el tamaño de una como nuestro Sol, que de colmo en este mundo es muy pequeño, pero dejémoslo para después. La escritora Ariel Lawrence afirma que los primordiales crearon el Big Bang y por consecuente a las galaxias. Primero que nada, esto directamente no tiene sentido, pues si esto es un Big Bang, sería el Big Bang más pequeño de toda la historia de la ficción, pues tan solo hay que ver que las estrellas vistas aquí son hasta más pequeñas que un brazo, que en comparación a la Tierra, serían grandes, pero no lo suficiente para que dejen opacadas a las montañas de fondo como si fueran puntitos, lo que refuerza más lo de que las estrellas dichas no son ni de chiste del tamaño de nuestro Sol, y por si se lo preguntan, no, estas no crecen en ningún momento de la cinemática, sino que simplemente se pegan en el fondo negro que de colmo ya estaba ahí, y que no fue producto de la pelea de ninguno de los titanes primordiales. Y en segunda, lo que la escritora dice es esto. Siempre imaginé que los primordiales surgieron del Big Bang y que su lucha creó las galaxias. En otras palabras, solo está especulando todo aquello que ella imagina y cree que es la escena, además, no que Urano creó el universo y el Big Bang. Porque de tomar esta declaración como válida, entonces no tiene sentido que Urano o cualquiera de los demás primordiales crearan lo mismo que los creó a ellos, y ya con lo de las galaxias, aun si decimos que es válido por más que todo este comentario sea una especulación, y por más de que no vemos ni una sola antes o después del golpe que le dan a la entidad, sigue estando el problema del tamaño que con suerte las mencionadas galaxias medirían algunos kilómetros dándoles el beneficio de la duda de ahorrarnos cálculos o comparativa con otros objetos de la obra de tamaño similar. De colmo todo este tema de universo y los astros fue retconeado por la continuación nórdica de la franquicia, pero mejor vayamos en orden para no brincarnos otras entre comillas hazañas vistas en la saga griega. Cronos en todas las adaptaciones es la encarnación del tiempo, además Ariel Lawrence confirma que el tiempo empezó con su nacimiento. Nuevamente, ella no está dando un dato sino una opinión, y no dice eso, lo que dice es, que el tiempo en God of War se empezó a medir tras el nacimiento de Cronos, y dicho eso, lo de ser la encarnación del tiempo en todas las obras es una asunción que por lo menos debe establecerse en la obra, que no debería ser un problema al ser un juego mayormente basado en la mitología griega, de no ser, que el mismo juego contradice este hecho. Establezcamos que Cronos nació por obvias razones después de Urano que es su padre, el detalle aquí es que en los tiempos de Urano se deja en claro que el tiempo ya existía, al grado de que se menciona que los primordiales pelearon una eternidad, la cual transcurría en un tiempo anterior a los titanes, Cronos incluido. Mencionemos que el Big Bang es la creación de todo espacio y tiempo en un universo, es decir, si el Big Bang se generó en la batalla de los primordiales, por consecuencia ahí el tiempo debió surgir igualmente, entonces ¿cómo se supone que Cronos creó el tiempo si su nacimiento fue una eternidad después del Big Bang? ¿Le dio lag al tiempo y apareció una eternidad después o cómo se supone que funciona la cosa? Estos argumentos literalmente se solapan los unos a los otros aun si los damos por válidos, no tiene sentido alguno que tengan una conexión entre sí cuando todo es directamente explicable en un margen lógico. La novela del primer juego, se menciona que el cielo es infinito. Este es otro de los problemas de la comunidad de Versus, al tomar en cuenta las novelas de cualquier obra, nunca se ponen a pensar que estas son escritas en su mayoría con metáforas o alegorías, esto para ser más llamativas para el léxico del lector, y rara vez se puede tomar como algo literal, y qué mejor ejemplo que esta en particular, que no solo dice que el cielo es infinito, sino que también el mar, sí, este mismo que están viendo en pantalla que tiene un límite claro, y que igualmente se describe a la sal de este océano como constelaciones estelares. Literalmente tomar en cuenta algo claramente metafórico haría que todos los humanos en la obra deberían medir lo mismo que galaxias enteras juntas por regla de 3.
Y no estamos hablando de un caso aislado, este tipo de novelas igualmente describe con verbos infinitos a cosas que claramente son limitadas como las direcciones de un desierto, el calor, la sed, o literalmente un templo. Y aun si quieres creer que una edificación tiene paredes del tamaño de universos, basta con decir que estas novelas no fueron hechas por escritores relacionados al juego o a Santa Mónica, y quienes si están en la empresa no trabajaron en ellas ni las consideran canónicas, y si bien ya vimos que las opiniones no definen hazañas en la obra, la novela en sí ni siquiera encaja en el juego al presentar variaciones como mencionar que las furias fueron creadas por la sangre de Urano, cuando en los juegos fue por la sangre de Nyx. Cecil Kim ya ha dicho varias veces que el inframundo es infinito. Primero que nada, no ha sido el caso, sino que la misma mención se ha transmitido en medios diferentes, o sea, que si este video es visto por ti en YouTube el día de hoy, pero mañana lo ves en tu celular y luego en tu televisión, no significa que yo lo haya subido 3 veces, sino que se difundió a más, y segundo, Cecil Kim es un artista conceptual, no es escritor ni director ni productor ni nada que incluya toma de decisiones fijas en el juego, o para que me entiendan mejor, el artista conceptual tiene como trabajo crear un concepto de lo que puede tratar algo en la obra, en este caso un escenario, pero como es un concepto esto tiende a modificarse mucho en el transcurso del desarrollo, por ello hay tantos diseños de personajes conceptuales o ideas que nunca salieron a flote en una obra y se quedaron como conceptos. Este siendo el caso del inframundo, que en este mismo arte conceptual es descrito como un lugar sin gravedad, donde hay cosas explotando de fondo, y ya me dirán en qué parte del juego vemos esto, que de colmo incluso el propio arte conceptual solo insinúa que como no se puede ver un fondo fijo, tiene la apariencia de ser infinito, pero si igual te vale todo eso y por alguna razón crees que esto es una dimensión inconmensurable, hay que recalcar que inconmensurable no significa infinito, y que la tan mencionada Tierra y el inframundo existen en un mismo plano, cosa que no solo el material en sí te lo muestra, sino que en el propio juego Kratos debe brincar al abismo desde la tierra hacia abajo para llegar ahí, y no atravesar dimensiones o cruzar distancias infinitas, como se deja en claro en este punto. Y bueno, aclarando eso, otro argumento que se derriba con lo mencionado es que Helios y por ende Kratos deberían rondar una velocidad infinita porque el primero pudo iluminar el inframundo, eso por no decir que esto lo logró por posicionarse en la cima de dicho lugar y que por consecuente la luz hiciera lo suyo iluminando lo que está por debajo, además de que el argumento se cae por sí mismo igual, pues algo infinito no ocupa expandirse, pero cuando te acercas a Helios sí hay una constante emanación de luz que se hace más fuerte entre más cerca estés de él, o sea, no es infinito bajo ninguna circunstancia. La novela del segundo juego menciona que Atropos tiene velocidad infinita. Este es otro problema de la comunidad de Versus, las menciones selectivas, que básicamente consisten en dar por hecho un texto que dice algo que pueda wankear a un personaje, independientemente del contexto, en este caso en particular, si solo dejamos esta captura tal cual como está, pues Atropos está usando una velocidad infinita, pero si ampliamos la panorámica veremos que el contexto real es que, Atropos está proyectándose mentalmente en los aposentos de Iris, no solo es que no se esté moviendo a una velocidad infinita, sino que directamente no se está moviendo, por no decir que otra vez lidiamos con una novela que tiende a exagerar las cosas, incluso velocidades que está de más decir que ni se acercan a lo infinito. Kratos ha peleado con Atlas, personaje que sostiene los cielos. Intuyo que esto se basa en otras adaptaciones de la mitología griega donde Atlas carga el cosmos, pero pues sobra decir que en este juego Atlas solo carga a la plataforma que sostiene a la superficie del planeta de arriba. Ares al pelear con Kratos creó una galaxia y un cielo estrellado más grande que esta. Quitando que esto presenta los mismos problemas anteriores de los tamaños o los mundos decorados, toda esa escena es una ilusión, pues el punto de Ares era destruir la moral de Kratos al enfrentarlo con un acontecimiento del pasado que aún no superaba, el cual era el asesinato a su familia por mano propia, por lo que, no hay mucho que decir, simplemente eso no pasó. Hiperión tiene una lanza que puede sostener el cosmos.
Esto la verdad está recontra rebuscado, pues la lanza en sí no se usa para golpear o atravesar de manera irónica, sino que para disparar rayos. También resulta contradictorio que armas con una descripción ni de cerca así de poderosas tienen estadísticas de poder mayor, y de colmo Hyperion jamás usó esta lanza en los juegos, menos contra Kratos, o sea, no solo su poder no tiene sentido, sino que es contradictorio, y de colmo no escala de nada ni nadie, pues si resiste el peso del cosmos, entonces los personajes que pueden escalar de ella serían aquellos capaces de romperla, lo que se resume en un total de 0 personajes en la obra. Urano creó el universo según el cómic precuela de God of War. Otra vez tenemos el tema de que aun si tuviera sentido, el tamaño del universo entre comillas de Urano sería una insignifiquez espantosa, además de que el cómic no dice eso, sino que él le dio vida al universo, lo que puede interpretarse como que él creó el universo, o fue el responsable de la vida habitable en este. Tendría sentido si es que Gaia no fuera igualmente descrita como la madre de toda la creación, y Caos el padre del universo en sí, y bueno, si asumimos que sí es válido, seguimos con los argumentos que se solapan entre sí, en este caso la omisión de que los primordiales son los creadores del universo y no Urano en sí como se quiere dar a entender, eso omitiendo que Gaia tampoco creó la Tierra, sino que esta ya estaba cuando los primordiales peleaban entre sí, y que aún de tomarse en consideración, todo esto ya fue retconeado hace más de una década. La página de Dawn of the Creation menciona que Urano creó un mundo de innumerables realidades compuestas de capas de espacio-tiempo infinitas. Creo que esto es algo evidente para cualquiera que alguna vez haya estudiado algo de programación, o que tenga conocimientos en informática, pero ninguna página oficial como PlayStation tendría una terminación de HTML, que si desconocen qué es esto, básicamente es un formato en el que sin necesidad de pagar un sitio web tú puedes crear la página que se te dé la gana, y ahí le puedes meter lo que tú quieras, incluso inventarte hazañas, o por si no me entienden, esta página es falsa. Y lo mismo aplica para The Tale of Atlas, cuya web no está en ningún lado, y las únicas scans que hay en línea presentan fallas gráficas, de tamaño, resolución y hasta tipografías. El inframundo se extiende tan lejos que se pueden ver estrellas y tiene sus propios cuerpos celestes en niveles de desafío y el Tártaro, lo que evidencia que es infinito. Empecemos diciendo que el nivel desafío no es el inframundo, es un lugar en el cielo en el que tanto arriba como abajo se pueden ver las nubes, además de que directamente no se parecen en nada, y ya con respecto al Tártaro, mencionemos que este está ubicado por debajo de todo y su tamaño es equiparable a la Tierra de encima. Si hay estrellas en este lugar, tengan por seguro que son las mismas del tamaño mencionado hace rato, pues de lo contrario no caben ni de broma, y de colmo, no hay tales estrellas, las luces que ven son filtraciones de luz de la superficie por medio de túneles. Y bueno, más o menos es todo con respecto a la saga griega, pero antes de pasar a lo siguiente, debemos mencionar que varias cosas expuestas son actualmente retcons que contradicen o reescriben tanto conceptos como historias, y si bien personas como Bruno Velázquez ha dicho que no hay como tal retcons en la obra, negar cosas evidentes no hace que todo se canonice por automático, además de que algunas de estas negaciones de retcons, curiosamente son en base a crear otros retcons, eso o confundir términos como retcon y reboot. El caso es que para tener la panorámica completa se debe tomar lo que la obra en sí mantiene como actual, que de igual manera está inflada hasta las nubes, pero bueno, dicho eso. Kratos venció a Baldur, quien venció a Jormungandr, una serpiente que peleando contra Thor sacudieron los 9 reinos, los cuales son universos. ¿Alguien me explica cómo Baldur se supone que escala de Thor? Y bueno, mencionemos que sacudir algo no equivale ni al 1% de la destrucción de algo, por ejemplo, sacudir un universo equivale a chocar 2 galaxias apenas, que es mucho pero ni siquiera cercano a una porción mínima del universo, pero por sobre todo y más importante, en ningún momento del juego o ya de colmo en medios externos se llega a decir que los reinos sean universos individuales, y por el contrario, Cory Barlog ha dicho que Midgard es Escandinavia, Bruno Velázquez también, Matt Sophos estando de acuerdo con ello, este último incluso siendo lo más detallado posible, diciendo que no hay nada multiversal en el juego, y que todo eso de líneas temporales y demás cosas que se inventa la gente no son más que zonas de nuestro mundo.
De paso, Corriban ha dicho que todos los panteones en el punto nórdico existen en el mismo universo, haciendo que no exista ninguna mención o afirmación de la existencia de un multiverso en la franquicia, y de colmo hasta retconeándose la saga griega, que no es como que aportara mucho que digamos por lo explicado en su apartado, pero bueno, intuyo que la gente piensa que como hablamos del Yggdrasil, entonces debe ser equivalente a otras adaptaciones donde este es una línea temporal entera, abarca otras dimensiones, o incluso es un multiverso, pero es que el propio juego tiene un mapa oficial del mencionado Yggdrasil, y ya me dirán en qué parte esto da a entender que es un multiverso o un universo siquiera. También se suele creer que como cada reino tiene sus propios astros debería ser un mundo diferente, quitando que esto como mucho sería un universo tipo 3 y no un multiverso. Dichos astros como las estrellas pertenecen al espacio que hay entre los reinos, o en otras palabras, son del mismo lugar o universo, y ya me dirán en qué momento Thor y Jormungandr sacudieron también las estrellas, pues su supuesto temblor se sintió en los reinos. No se dice nada que afectó de alguna manera el cielo que es independiente del Yggdrasil, e incluso si fuera el caso, las tan famosas estrellas son unos puntos randoms que están en disputa por los elfos de la luz y la oscuridad, no estrellas reales. El Yggdrasil es descrito como infinito, además de trascender el espacio y el tiempo en ramificaciones infinitas. Lo que dice realmente la novela es, que el entorno del reino entre reinos y el Yggdrasil se parece a las ramas de un árbol, las cuales se ramifican y dividen infinitamente. No está afirmando que de la forma más literal posible sea un lugar infinito, haciendo una alegoría usando a los árboles que todos conocemos, y dándole la alegoría del infinito a ellos, no al Yggdrasil, y si piensas que los árboles en nuestro mundo son infinitos la verdad es que ya te perdimos, pero igual si quieres tomar ello como literal sí o sí, pues bueno, tomémoslo como literal. Ahora, como algo infinito tiene un centro. Esto ya lo he explicado en el pasado, pero algo potencial, algo que tenga un arriba o abajo, y algo que tenga un centro no es infinito por el hecho de que el infinito no puede tener mitades o siquiera contables. Y ya con lo de que este árbol trasciende el espacio y el tiempo, mejor pongamos la captura completa, la cual con el contexto fijo menciona que el Yggdrasil trasciende a los reinos porque es el sustento de literalmente todo al estar encima de él, y sin este básicamente nada ni nadie se nutriría, eso por evadir lo obvio de que incluso siendo literal no se le puede adjudicar nada en términos de poder, ya que trascender algo como el tiempo y el espacio puede tener varias interpretaciones, y de eso en verdad hay mucho en la ficción. Kratos a base de pura fuerza bruta pudo cerrar una grieta que iba a destruir la existencia de un reino entero. Por favor, alguien del público que esté viendo esto me diga en qué parte de esta guía se menciona siquiera la palabra existencia. Es más, ni siquiera se menciona que esta iba a cargarse el reino con una explosión o algo por el estilo, sino que de ahí salen criaturas que son un peligro potencial para el reino, nada más que decir. Además de que cerrar una grieta no equivale a resistir o soportar la destrucción de una amenaza posible que no pasó, pues si se detuvo antes de que pasara entonces no hay manera alguna de escalar de ello. El juego de cartas afirma que el pozo del destino de Yggdrasil contiene infinitas líneas temporales y que Surtur puede destruir toda la existencia. Nuevamente se está interpretando lo que sea, la función del pozo, y que de colmo esta misma carta describe, es poder visualizar posibilidades futuras de acuerdo a las acciones que tomes, y en base a ello, se representan como líneas futuras alternas, ninguna física ni mucho menos dentro de un pozo, eso por no mencionar lo increíblemente ridículo que es creer que un pozo contiene universos dentro de sí por ninguna razón particular, más tomando en cuenta se está mezclando mitología con el juego, cosa que el juego muestra tener diferencias obvias, y de colmo, dicho juego de cartas ni siquiera es canónico. Kratos pudo crear fuego en Helheim, algo que según Freya ninguna magia podía hacer, lo que incluiría a Surtur, quien le trajo calor al joven cosmos. Primero que nada, en ningún momento se incluye a Surtur, quien no es un hechicero sino un guerrero. Segundo, incluso si asumimos que también se incluye a él porque sí, Muspelheim es el responsable de darle calor a los otros reinos, y Surtur, quien no crea sus llamas de la nada sino que forjó su espada con las llamas de este reino. Por cierto, al usar este fuego por razones evidentes ya hace que si pudiera encender dicho reino. Tercero, Surtur no le dio calor al joven cosmos con sus poderes creando el sol que es como se interpreta, sino que conjurándolo, por lo que no es poder destructivo. Cuarto, cosmos y creación varias veces son usados en esta obra para referirse a la región de turno, en este caso, a los 9 reinos y el espacio que les separa.
y si piensan que entonces de mínimo estamos hablando de alguien capaz de emanar sus poderes en el equivalente a un montón de años luz distribuidos por planetas lejanos, la cosa es tan obvia que hasta da pena decirlo, pero estos reinos están en un mismo plano, solo que en diferentes niveles, tal cual como se muestra en el mapa, varios reinos están arriba o abajo de otros planisferios flotantes, no están a años luz de distancia, pues hasta aves, depredadores de estas y ocupantes pueden migrar de uno a otro, y pensar que eso equivale a volar entre galaxias ya es ridículo, además de que cuando Surtur destruyó Asgard, los fragmentos de esta cayeron justamente en los reinos de abajo, demostrando que no hay un espacio sideral entre medio y que los reinos están realmente muy cerca. Similarmente, de paso también con eso mandamos al traste al argumento de que los reinos, y hasta el mundo visto en la saga griega, son parte de otra dimensión o universo, aunque no debería de enfocarlo, quienes afirman ello imagino que ni siquiera tocaron el juego en sí, pues ahí Kratos afirma que viajó de Grecia a Egipto, y hasta a Escandinavia, o el equivalente a Midgard, simplemente caminando y navegando por el mar, además de que esto se ve claramente ilustrado en el cómic de Fallen God, en donde por cierto, este termina agotado de caminar por meses, desmintiendo por cuenta propia su supuesta velocidad infinita y aguante ilimitado. De paso, estos tres lugares han sido confirmados como un mismo plano, por lo que no solo hay menciones directas a nada que diga que cada panteón es un universo o dimensión diferente, sino que todo medio posible te dice y aclara que lidiamos en un mismo lugar, incluso el espacio separador por razones evidentes no puede tener astros como nuestro solo nuestra luna, y si no me creen, pues échenle una vista rápida a la luna de God of War. De paso el sol que no debería ser muy diferente, era amenazado junto con la luna por los hijos de Fenris, pero con ese tamaño fijo la verdad es que adjudicarles un nivel lunar y estelar ya sería una broma de mal gusto. Y quinto y último punto, y de paso explicando un poco más el tema de los temblores, justamente Surtur logró sacudir todos los reinos al destruir Asgard, pero ese es el punto, la destrucción fue de Asgard, un temblor en otros reinos no determina destruirlos igualmente, y lo que es la broma más grande de esta obra, Surtur murió en la destrucción de Asgard, o sea, que incluso si ignoramos todo lo dicho de que el Yggdrasil es sumamente pequeño, pues daría igual puesto a que nadie escala de ello, y uno de sus representantes más fuertes no fue capaz de aguantar la explosión de un solo planisferio, cuyo tamaño ni siquiera debería rondar el de un planeta. Con todo lo dicho, no estoy asegurando que Kratos sea un debilucho que no le gana a nadie, fervientemente yo creo que todos los personajes ficticios son poderosos dependiendo con quién los compares, y en particular Kratos en serio sería muy poderoso en varios versos populares, no diría que le gana a todos pero sí tiene el nivel para posicionarse encima de varios que tienen un nivel muy alto en sus respectivos versos, pero de eso haya directamente tener que inventar hazañas para enfrentarlo en contra de deidades que si hacen todo lo que Kratos solo se especula y nunca muestra, simplemente ya es patético. Y Kratos no es la excepción a la regla, como dije en el inicio de este video, hoy en día a casi cualquier personaje se le atribuye un nivel multiversal por cualquier cosa, más que nada en videojuegos, donde en serio es sorprendente que a cualquier cosa se le dé multiversal por casos similares a este, que no van acorde ni siquiera en el juego en sí. Supongo que está de moda que para ser multiversal no se vea a una deidad literalmente destruyendo un multiverso, sino que alguien le gane a otro el cual le ganó a otro, que le ganó a otro que le ganó a un tipo, que en una guía se dice que una dimensión es un espacio-tiempo diferente, pese a que la obra muestre lo contrario. Pero en fin, con todo esto expuesto entonces ¿qué nivel tiene Kratos? En vista de que escala de deidades que están cercanas a compararse a la destrucción de uno de los planisferios terrestres, y estos mismos contienen países que pueden medirse en algunos continentes pequeños, el nivel más ajustado de Kratos debería rondar dicha escala, difícilmente a más tomando la saga nórdica por el hecho de que hasta se considera menos poderoso, ya en velocidad, al menos en reacción en unas ocasiones ha superado ataques que van a la velocidad de la luz o que son luz pura, especulando al máximo debería duplicar la velocidad de la luz. Quién sabe si en futuras entregas este tenga transformaciones o power-ups que le ayuden, pero especular un nivel a futuro simplemente no ayuda en el presente. Un saludo a Fictiontrix. Al Doom de otro universo. A Mr. Anonymous. A José Sangelo. Y a Zuko Prime, quienes fueron las primeras 5 personas en comentar la dinámica del video anterior.
Al igual que por obvias razones al blog del metaverso, quien se encargó de hacer el post original en el que se basó este video, además de que hubo algunos puntos que no mencioné porque eran cosas algo superficiales como confundir brillitos con estrellas, así que si gustan ver algunos argumentos extras, desmintiendo el nivel multiversal de Kratos, pueden pasarse por el blog del metaverso, dejaré el link de los dos posts hechos de Kratos en la descripción, además del link del blog en general por si gustan seguirlo igualmente. De la misma manera un saludo al patrocinador de este video, quien básicamente fue el que nos pagó a ambos para la realización de todo lo que vieron hoy. Si ustedes igualmente quieren un saludo, solo deben comentar que otros personajes les gustaría que fueran desmentidos, pero ojo, no lo comenten en este video, sino en cualquiera de los dos posts de la descripción, así le damos más promoción, y de paso creamos interacción en el mismo, pero eso sí, para identificar que vienen de este video aclárenlo cuando comenten, e igualmente les recuerdo que hay que ser rápidos porque solo son 5 saludos por video. Claro, exceptuando a los miembros del canal, quienes tienen un saludo asegurado a partir de ahora, y a quienes se les agradece el doble por mantener vivo este canal aunque sea una vez al mes. Sin nada más que decir, yo me despido esperando verlos en una futura ocasión, así que, hasta la próxima. Ah, y por si aún se lo preguntan, no, Kratos no tiene ninguna oportunidad en contra de Asura, ya creer que sí, es el equivalente a masticar agua.